No temas a la grandeza. Un gran hombre no busca ser líder. Recibe el llamado y lo responde. Algunos nacen grandes. Algunos logran grandeza. A algunos la grandeza les es impuesta. Y a otros la grandeza les queda grande. Lo sé, es algo pretencioso empezar citando a Shakespeare, pero mientras veía la película no podía evitar la sensación de que ya la había visto antes, y esta cita me llegó a la mente. La historia de un elegido llamado a la grandeza es una de las historias más antiguas de la humanidad. Está en los relatos sagrados, en la literatura y claro, en el cine. Es a lo que Campbell llamó el monomito o viaje del héroe. Pero hay distintos tipos de viajes. Algunos nacen siendo elegidos, otros llegan a ser elegidos, pero por lo general todos siguen en un camino predefinido, con algunas pocas libertades de elección. Pero en el caso de Paul, es un viaje peculiar, porque es un falso elegido. Un mesías artificial. Mucho se ha comparado esta película al Señor de los Anillos, y sí, la película es épica, a la altura del mito que busca crear. Si es o no una obra maestra, eso ya el tiempo lo dirá, cuando las emociones se asienten y su impacto cultural real se note. En lo personal creo que la comparación se debe más a la enorme escala que maneja, y a su excelente nivel de producción, pero hasta ahí llegan las comparaciones. Paul no es un héroe, no va ganando virtudes a lo largo de la película, al contrario las va perdiendo. Pasa de quejarse ante su padre por el intento de usar a los Fremen. ¿A qué te refieres? ¿A explotar la especie y mantener a los Fremen subyugados? Seremos como los Harkonnen. No. A verlo como un medio de venganza. Pasa de quejarse ante Jessica por implantarle supersticiones. Que las Bene Gesserit hicieron su trabajo aquí. Implantando supersticiones. A usarlas para manipularlos. Y al final dice: Así es como ganamos, siendo Harkonnen. claro, las circunstancias no le dejaron opción. Era su destino. A menudo en la ciencia ficción los elegidos lo son, porque alguien con algún don o clarividencia lo profetizó, o vio algo en ellos que siempre estuvo ahí, oculto. A veces las profecías ni siquiera tienen un origen claro, como el elegido de la fuerza de Star Wars. En el caso de Paul, su profecía es sintética, pues las mismas que las crearon, las Bene Gesserit, esta organización de pseudomonjas espaciales, son las mismas que crearon al elegido, por medio de selección artificial y jugando con la genética y el linaje de las casas nobles. Se esperaba que naciera el Kwisatz Haderach, su profecía autocumplida, y llegó, sí, pero por la causa de Jessica, poco manipulable y capaz de arrebatar el poder por sí mismo, antes de tiempo. Esto selló el destino del muchacho, pues su profecía nunca fue una cuestión de fe, sino de poder. La historia de Dune, en gran parte, es una lucha de poder. Esta es la razón por la que el emperador trató de eliminar a la casa de los Atreides. Pero, ¿por qué dar tantas vueltas? ¿Por qué no atacarlos directamente? Aquel con el poder sobre algo es quien es capaz de destruirlo, y ciertamente el emperador tiene el poder de destruir una casa noble, pero no a todas, y es por eso que el Landsraad, el conjunto de casas nobles, la protege, porque si una casa noble no está a salvo, ninguna lo estará. Es por este delicado equilibrio que la caída de la casa Atreides debe ser un secreto, a espaldas de las demás casas, pero si vemos con cuidado, quien aconseja esta acción fue la Madre Superiora, fue ella quien facilitó la caída de la casa Atreides para borrar su linaje y empezar de nuevo. Son las Bene Gesserit quienes mueven los hilos tras el telón, quienes ostentan el poder, mientras actúan como consejeras y concubinas de quienes solo lo aparentan. En el caso de Paul, instruido en el camino de las Bene Gesserit, este posee una ilusión de control. Al estar en contacto con la especie es capaz de ver futuros posibles y cree que tiene elección, pero sus decisiones solo le acercan más a su destino. Este tropo se conoce en literatura como el hombre contra el destino. Su ejemplo típico es el mito de Edipo, donde el rey Layo, tratando de evitar la profecía del oráculo de Delfos, donde su hijo le mata y se casa con su esposa, termina provocando que éste crezca lejos, y como no le conoce, le mata y cumple la profecía. Paul sabe que Sibar Sul desatará un fervor religioso que terminará en una guerra, por eso se concentra en atacar el norte. Esto debilita a Ravan, lo que causa que el barón Harkonnen envíe a Feyd-Rautha. Este ataca el Sista Brak y los Fremen se ven obligados a viajar al sur. Indirectamente, Paul causó que se cumpliera su destino. Por eso, tras beber el agua de la vida pierde su buen ánimo, porque aunque la película llegó a su clímax, él se ha rendido. Ahora es esclavo de su destino, porque cuando tus opciones son la muerte o un
un camino predefinido, ¿de verdad tienes opción? Cuando Paul se presenta ante los fundamentalistas se ve imponente, eso es lo que en el viaje del héroe sería su ascenso, pero esto es solo un espejismo. Paul solo les está diciendo lo que esperaban escuchar, está asumiendo un rol que ya le habían asignado. Él no fue a imponerle su voluntad, sino a exaltar una voluntad que ya estaba en esa muchedumbre, desatarlas contra sus enemigos, y para hacerlo debe cambiar, renunciando a sus propios principios, su pasado, incluso a su amada, convencerse a sí mismo de que es el Lisan al-Gaid, sacando lo peor de él. Paul es el elegido sin una elección, un joven que al no saber quién debía ser, recorrió de cierta forma todas las opciones: Paul Atreides, duque de Arrakis, Usul y Muad'Dib, guerrero Fremen, Madid y Lisan al-Gaid prometido, el nuevo amo de Arrakis. Leaders amplify the mistakes. Their mistakes are amplified by the numbers who follow them without question. And charismatic leaders tend to build up followings, power structures. And those power structures tend to be taken over by people who are corruptible. I don't think that the old saw about power corrupting and absolute power corrupting absolutely is accurate. I think power attracts the corruptible.